comentado por Daniel Matamala. Pero vamos a seguir en esta información respecto a lo que ocurre en Ucrania y sobre todo lo que puede ocurrir con esta nueva posibilidad de reunirse, de poder negociar, pero sobre todo queremos, y tenemos ya la comunicación con el analista Guillermo Holtzman, analista internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? Me da por saludarte. Muchas gracias por acompañarnos y quisiera partir porque tal vez lo más llamativo durante la jornada de hoy es la declaración del ministro de Relaciones Exteriores que dice que una tercera guerra mundial sería nuclear y destructiva. ¿Cómo podemos leer, cómo podemos entender en este contexto? ¿Es una amenaza lo que dijo Lavrov durante el día de hoy? Desde el punto de vista de interpretación política, claramente es una amenaza. Ya no es solamente una simple, digamos, alocución que dijo el presidente Putin en términos de colocar en alerta todas sus capacidades. Estamos hablando acá de una mención directa al hecho de que frente a la presión que está recibiendo Rusia y lo que está en el trasfondo de esta declaración es que si Rusia se ve sin ningún tipo de alternativa y se siente acorralado, la opción o posibilidad de apretar el botón rojo, por decirlo de alguna forma, está vigente y está presente dentro de la alternativa de Rusia. Obviamente eso es poco probable, pero sin lugar a dudas ya esto pasa de ser un riesgo y pasa a ser una evidente amenaza. Ahí solamente para precisar, el canciller alemán Olaf Scholz dijo que la OTAN hasta el momento no iba a intervenir. ¿Puede ser también una respuesta a lo planteado por Rusia? Yo diría que sí, es una respuesta en términos de que la OTAN o Occidente en general, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea, por cierto, no están en la voluntad de ingresar tropas a Rusia para poder generar un enfrentamiento directo entre fuerzas occidentales y las rusas, que sería el inicio eventualmente de lo que se podría entender el inicio de una tercera guerra mundial. Y en esa perspectiva es bajarle un poco o dar tranquilidad a Rusia de que no está en la planificación y en la voluntad de Occidente e ingresar las tropas de OTAN. Si bien es cierto, Ucrania no es parte de la OTAN, como lo ha hecho en otras oportunidades, podría definir que esto es una situación de una guerra humanitaria o de una causa humanitaria que amerita el ingreso de estas tropas siempre y cuando el presidente Zelensky lo aprobase. Y Scholz lo que está haciendo es colocar paños fríos a eso. Guillermo, Patricio Ángulo por acá los saluda, buenas tardes. Le quería consultar con respecto a estas negociaciones. Ya aparentemente van a quedar para mañana este nuevo diálogo y quería consultarle con relación a los hechos que han acontecido durante los últimos días. Por una parte tenemos a Rusia que ha intensificado esta ofensiva, incluso tendría ya el control de una ciudad al sur de Ucrania y mientras tanto tenemos a una Ucrania que se defiende, está resistiendo y además mantiene su convicción de acercarse a Occidente. Con la intención, por ahora, de poder ingresar a la Unión Europea. ¿En qué pie están estas posiciones? ¿De qué manera es que podría llegarse a un buen entendimiento en estas conversaciones? A ver, primero debemos entender que en la reunión que se hizo el día lunes, las partes colocaron sobre la mesa sus condiciones o su exigencia para poder avanzar en un plano de negociación. La buena noticia del lunes es que las negociaciones continúan. Si bien es cierto, no hubo acuerdo de alto al fuego ni retiro de tropas, continúan. Y hoy día, que se suspenden para mañana, mantienen la voluntad de las partes de poder juntarse y buscar una salida. En esa perspectiva, yo diría lo que hace el presidente Zelensky al mandar una carta para solicitar su ingreso a la Unión Europea, obviamente lo hace porque esto ya está conversado. Es decir, un presidente que está en esta situación de guerra o de defensa de su país, con cada movimiento que hace, porque antes lo conversa con los que están apoyándolo o que figuran como aliados. En consecuencia, es altamente probable que finalmente Ucrania entre a la Unión Europea, ya sea en forma directa o con un estatus especial o con una suerte de membresía temporal mientras arregla sus finanzas para poder estar en los estándares de la Unión Europea. Recordemos que hay estándares que son muy distintos. Ahora, otra cosa importante, entrar a la Unión Europea no significa ingresar a la OTAN. Claro, y lo que uno piensa desde el análisis es que la opción que está haciendo la Unión Europea, que está muy unida en todo esto, es poder entregar una mano a Ucrania, acercarla a la Unión Europea, pero eso también significaría automáticamente que no ingresa a la OTAN. Hay un tema acá detrás de debate en términos
si acaso la Unión Europea va a consolidar un aparato de defensa propio y va a prescindir de la OTAN. Recordemos que la OTAN tiene una influencia directa de Estados Unidos y lo que uno percibe ahora con las distintas fuentes de información que tenemos es que la Unión Europea está tomando identidad propia y desea tomar distancia de Estados Unidos, aun cuando tengan muchos intereses en común respecto a Ucrania y varios otros temas más a nivel mundial. Guillermo, parece que esta es una de las mayores dificultades en lo que es que Zelensky, el gobierno, se acerca a Occidente, pide ayuda. Pensemos lo que fue la posibilidad de entrar a la OTAN y lo que se genera precisamente con esta invasión rusa. Y por otro lado, Rusia responde, ¿no? Y lo que busca Zelensky es apoyo. No hay mucha claridad de cuáles son las exigencias rusas en esa mesa de negociación. Hay algunas informaciones que vienen desde la Rusia misma donde se dice que lo que quiere finalmente es que Zelensky deje el poder y poner algún tipo de representante prorruso en el gobierno. Esa posibilidad en concreto puede ocurrir pensando en la resistencia, en sobre todo lo que ha sido el patriotismo de los propios ucranianos que muchas veces de forma bastante artesanal están defendiendo su país. Yo creo que no, yo creo que hoy día las prioridades rusas en términos de poder llegar a un proceso de negociación pasan primero porque la comunidad internacional reconozca que Crimea es parte de Rusia, cosa que hasta el día de hoy no ha sucedido. La segunda tiene que ver con la neutralidad de Ucrania en términos de que no ingrese ni pretende ingresar en el futuro a la OTAN. Digamos, lo tercero es que se rebajen las sanciones, digamos, que se le han impuesto a Rusia, que son bastante duras y mucho más de lo que en el pasado se ha colocado a otros países. Luego vienen ya en términos secundarios que se reconozca la independencia de las dos provincias en la zona de Donbass. Y al lado de eso están dos cosas que probablemente son las más complicadas. Una es la desmilitarización, que significa la rendición de las Fuerzas Armadas ucranianas, y la certeza de que no van a ir a tratar de recuperar la zona de Donbass, particularmente. Recordemos que es ahí donde Rusia dice que ha habido genocidio, pero donde no ha presentado evidencias. Y la segunda es la desnazificación, es decir, que dejen de estar en los círculos de poder económicos y políticos del gobierno ucraniano, digamos, grupos de características nazis o de ideologías nazis, que es lo que más preocupa al gobierno ruso. Esos serían los elementos que estarían en la mesa de negociación y sobre los cuales Rusia hoy día está presionando para poder tener, yo diría, hechos consumados que le permitan mejor negociar. Digamos, todo lo que hemos visto, la toma de ciudades, los bombardeos, toda esta suerte de acoso sobre Kiev, tiene que ver con la idea de hechos consumados. De tal forma que la cesión frente a una negociación de Rusia es me retiro, pero ella va a ganar mucho más en términos de los objetivos políticos iniciales que tenía cuando inicia esta invasión a Ucrania. Claro, por ejemplo, al mismo Emmanuel Macron lo emplaza directamente con la situación de Crimea, por ejemplo. Guillermo, le queremos agradecer muchísimo la comunicación y sobre todo el análisis y la explicación en torno a lo que está ocurriendo con este conflicto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Patricio y Viviana, que estén muy bien. Chao, buenas tardes. Chao. Bueno, uno de los aspectos acá y que también lo abordaba Guillermo.